Hoy estamos en 2 Corintios capítulo 5. Tengo el privilegio de exponer la palabra en esta mañana. Gracias por las oraciones de los pastores, el pastor Félix, hermano Carlos, soon to be pastor, ya pronto. Agradezco las oraciones. He estado batallando un poquito con el sueño en las últimas noches, pero estamos aquí y esperamos que este sea el momento que el Señor nos utilice para fortalecernos a cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 5, ¿qué tal si lo leemos? Vamos a estar de pie para leer la palabra. Ya vi que algunos hicieron el gesto de levantarle, pues vamos a estar de pie. Después va a estar un rato sentado. Nos paramos y después nos sentamos un ratito. Si lo tiene ahí, puede decir amén y lo leemos. Amén. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso que ya sea presente o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Que todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que tú y para que yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Esa es la palabra de Dios. Se puede sentar. En el 2013, en el estado de Ohio, tuve la oportunidad de comenzar en una compañía de telemercadeo. Una compañía que ofrece productos o ¿verdad? Llama a las personas para pedir dinero, básicamente lo que ese trabajo era compuesto. Era un trabajo que cuando empecé a pasar por el entrenamiento yo entendía que era algo que iba a hacer sin mucho problema. Esa fue mi conclusión y mi expectativa. Después de una semana de entrenamiento yo dije, esto es algo que yo creo que yo puedo hacer. Pues nada pudo ser más cierto que la realidad. Porque al fin del mes me di cuenta que prefería trabajar con mis manos
que trabajar con aquellas personas que lo que querían era insultarme porque les estaba pidiendo dinero. Que mi expectativa fue totalmente destruida por el tipo de trabajo en la cual yo estaba envuelto. Similarmente, cuando comencé el ministerio en el 2014, que comencé aprendiendo con un buen amigo en la ciudad de Cleveland, yo como hijo de pastor, pues conocía algunos de los retos que traía el ministerio pastoral. Desde afuera, ¿no? Como hijo de pastor entendía que habían retos, habían sufrimientos. Y pues a la hora de comenzar el ministerio era el anhelo, la pasión que el Señor había puesto en mí. Yo entendía también que sabía en lo que me estaba metiendo. Y parece que también estaba muy lejos de la realidad. Esto lo digo porque es fácil muchas veces nosotros conocer un concepto, pero otra cosa es poner ese concepto en la práctica. Es fácil muchas veces conocer teóricamente de algo y a la hora de aplicarlo que sean dos mundos totalmente diferentes. No porque la teoría no sirva, la teoría es sumamente necesaria, pero la práctica es muy diferente. Pues ahora puedo decir que 11 años después que el Señor me dio la oportunidad de comenzar el ministerio en diferentes lugares, en diferentes ciudades, puedo decir sin parpadear que verdaderamente yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Esa es la realidad. Porque estoy seguro que mi papá como pastor hizo todo lo posible para protegerme a mí y mi hermano de algunos de los sufrimientos del ministerio. De algunos, porque no todos son posibles. Pero nos protegió de muchos asuntos, de muchas contiendas, de muchos conflictos que surgieron dentro de la iglesia. Sea ahora que nos protegió de muchos de ellos. Sin embargo, ¿por qué yo digo esto? Lo digo primeramente porque aquellos hermanos que tengan específicamente aspiraciones al ministerio pastoral deben de tener cuidado de no romantizar el ministerio como si fuera un simple paseo por el parque. Y yo no lo digo para desanimarlos, sino para que el ejemplo de Pablo en esta carta y el ejemplo de otros pastores y mentores nos puedan servir a nosotros como ejemplo para destruir muchas veces las falsas expectativas que tenemos del ministerio. Eso es por un lado. Pero por otro lado le digo entonces a la iglesia en general, que lo digo para que la iglesia pueda entender que la vida cristiana tampoco es un paseo por el parque. Ciertamente la vida cristiana trae gozo, pero también la vida cristiana es sufrida. Es sufrida porque la iglesia está compuesta por pecadores que nos vamos a ofender. Como creyentes es fácil desear una iglesia perfecta, una iglesia donde no se exija mucho, una iglesia donde simplemente vayamos agarrados de la mano cantando Kumbaya, que todo salga muy feliz, contento, vamos a seguir nuestro día. Yo temo que nuestra comodidad contemporánea ha hecho que nos creamos la mentira de que una iglesia sana es una iglesia donde todo irá bien y donde nunca habrá problemas. Creo que hemos formulado una imagen de una iglesia en nuestras mentes que cuando pasa algo que está fuera de nuestro control, cuando pasa algo que entonces somos frustrados, entonces nos desanimamos porque pensamos que en una iglesia perfecta no pueden haber problemas. Lo que vemos es que cuando vemos lo teórico, vemos la teología en la palabra, y entonces vemos la práctica, entendemos que es mucho más complicado. Si alguien puede hablar de la teología de una iglesia, es el apóstol Pablo. Y aquí vemos que él está yendo a una iglesia que no estaba siendo perfecta. Estaba muy lejos de la realidad. Y déjeme decirle que yo conozco, no sé si ustedes han conocido muchas personas que han dejado de asistir a la iglesia porque fueron frustrados, fueron ofendidos, las pasaron mal ciertamente. Muchos de ellos dejaron de ir a la iglesia porque dicen, yo no voy a ir porque la iglesia está llena de hipócritas. Pues déjeme decirle que en ocasiones así es que luce la iglesia. No porque queremos que seamos hipócritas, no debemos de ser hipócritas. Pero así a veces luce la iglesia. No debe ser así. Claro que no. Pero como pecadores redimidos todavía no somos lo que debemos de ser. Todavía luchamos con el pecado. Es decir, todavía nos vamos a ofender.
Por esta razón es que cuando llegamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, podemos ver las realidades de lo que está enfrentando el apóstol, pero también lo que está enfrentando la iglesia. Y esta es la realidad, hermanos, de no una iglesia. Estas son las realidades de cualquier iglesia donde se quiera predicar la sana doctrina, donde se quiera vivir en la piedad. La iglesia nunca será perfecta en este lado de la eternidad. Téngalo bien por seguro. Porque son los retos que vamos a enfrentar nosotros como pastores, van a ser los retos que también ustedes como creyentes van a enfrentar. Por eso es que el tema en esta mañana lo he puesto: preparémonos para la vida en la iglesia. O preparémonos para la real vida en la iglesia. Es Messi. No va a lucir perfecto. Vamos a ser frustrados. Sin embargo, antes de continuar, la semana pasada vimos que el pastor Félix nos enseñó en el capítulo 4 que Pablo comenzó a defender su apostolado no por medio de su resumen, no por medio de sus calificaciones, no por medio de sus éxitos, sino por medio de su debilidad. De hecho, en este mismo capítulo podemos ver cómo él presenta no solo sus sufrimientos en otros lugares donde él sabe que va a sufrir. De hecho, el capítulo 1 comienza hablando de sufrimientos y de consolación, sino el mismo sufrimiento que él está atravesando con esta iglesia que lo ha ofendido. Que tenemos que hablar cuando Pablo habla de sufrimiento, no está hablando simplemente cuando prediqué el evangelio, me tiraron piedra, me dieron por azotado. No, está hablando de los sufrimientos que va él y está enfrentando en esa iglesia en ese momento que le está escribiendo. Porque recuerde, hubo una situación donde lo ofendieron, le faltaron el respeto. Habían falsos apóstoles que, como lo veremos en unos capítulos más al frente, habían entrado al rebaño para aprovecharse de la iglesia, trayendo cartas de recomendación, para decir: mira quiénes somos nosotros, mira mi resumen, mira mis calificaciones. Esa misma gente había denigrado la vida del apóstol Pablo, que había entregado su vida, había entregado todo su ser por esa iglesia. Esa fue causa de gran sufrimiento para el apóstol. Lo que entonces eso me lleva, habiendo dicho esto, al capítulo 5. Y vamos a ver la primera sección que he dividido del 1 al 10, versículo 1 al 10 del capítulo 5, donde es subtitulado: Ánimo a pesar de los sufrimientos en el ministerio. Ánimo a pesar de los sufrimientos en el ministerio. Entonces Pablo comienza esta sección escribiendo sobre su tienda terrenal y de su morada, que no es otra cosa que su cuerpo físico. Ahora bien, ¿por qué él habla de su cuerpo físico en esta sección? Después que está hablando de los sufrimientos, después que está hablando de su debilidad ante una iglesia donde él está diciendo: yo no prediqué de mí, yo prediqué de Cristo y esté crucificado. Ahora estamos viendo que Pablo en esta sección está quitando su vista de lo temporero o de lo terrenal para entonces poner su vista en lo eterno. Es decir, mientras él lucha con sus debilidades en su propia carnalidad, en su propio cuerpo, y con los sufrimientos presentes en la iglesia, él está poniendo su esperanza en una nueva creación. Él está poniendo su esperanza en aquello que ha de venir en el futuro. En otras palabras, si el apóstol hubiese puesto su vista en lo presente únicamente, eso lo hubiese hecho desfallecer. Eso hubiese sido causa de gran desánimo, de gran desaliento. Yo creo que hasta inclusive eso lo hubiese hecho renunciar al ministerio. Se hubiese quitado. Tendría que renunciar, porque como vemos en esta carta, al parecer había mucha gente que estaba en su contra. Y creo que los versículos 2 al 4 nos ayudan a entender cómo Pablo se sentía. Lo voy a leer del 2 al 4. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, y tache bien, gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amado,
Pablo, como hombre, gemía agobiado por los sufrimientos que estaba enfrentando. Ahora bien, voy a dar el significado de gemir y el significado de agobiado. Gemir significa emitir sonidos que expresan dolor. ¿Usted alguna vez ha pasado un sufrimiento donde es un gemido? Es una expresión que sale del corazón, una expresión que sale del alma. Ahora bien, agobiado significa llevando un peso grande sobre los hombros o sobre la espalda. También significa estar inclinado hacia el frente. Usted ha cargado, bueno, yo no sé, muchos de ustedes han cargado cementos o bloques en la vida, pero cuando carga algo pesado atrás, Pablo está en este momento diciendo, yo me siento así. No es que parezca un mono haciendo eso, ¿sabes? Es que es así como él se está sintiendo con los sufrimientos presentes. Yo quiero que usted sepa que Pablo está decidiendo, no está decidiendo, que él está diciéndonos, el primero a ellos y ahora a nosotros, que el sufrimiento en este cuerpo es de esperarse. Es normal. Nosotros lo hemos hecho anormal, pero el sufrimiento es normal y sobre todo dentro de la comunidad eclesiástica. Yo creo que Pablo está escribiendo aquí para enseñarnos que debemos de sufrir bien. Sufrir bien, porque si nos creemos que no vamos a sufrir, no estaremos preparados para cuando las cosas no salgan como usted ni yo queremos. Cuando seamos frustrados. El apóstol nos prepara para que en este lado de la eternidad sepamos que van a haber circunstancias en la iglesia que nos harán gemir agobiadamente. Él mismo experimentó el desprecio de una iglesia, la ofensa de muchos dentro de la congregación. Y amado, y déjeme decirle que nosotros como pastores sabemos que también vamos a recibir desprecio. Habrán aquellos con los cuales nosotros no cumpliremos sus expectativas, porque seremos comparados con aquellos que tienen más calificaciones, seremos comparados con aquellos que tienen más experiencia, vamos a ser comparados con aquellos que parece que tienen mucho éxito en esta tierra. Y como pastores tenemos que saber que debemos de estar dispuestos a sufrir eso, porque si no, no vamos para ningún lado. Pero déjeme decirle que esto no es solamente para los pastores. La misma iglesia tendrá sus momentos de aflicciones cuando estén en contienda y en enemistad los unos con los otros. Porque todavía moramos en esta tienda terrenal, en este cuerpo. Y sabemos que no somos todavía lo que debemos de ser. Pero nuestra esperanza descansa es que en este cuerpo mortal será absorbido por la vida. ¿Usted sabe lo que es eso? Absorbido, o sea, lo que nosotros conocemos hoy será una cosa tan diferente que experimentaremos una vida que nosotros no podemos ni comenzar a imaginar. En otras palabras, estos sufrimientos presentes de los que Pablo está hablando, pero de los que nosotros mismos vamos a experimentar, y si no lo ha experimentado, espérelo porque lo vamos a experimentar. Sabemos que esto va a llegar a su final. En la nueva creación no existirá el pecado ni el sufrimiento. Entonces la iglesia será totalmente renovada a la imagen de Cristo. Porque la garantía de nuestra salvación descansa en la obra del Espíritu. El Espíritu es la garantía, es las arras de nuestra salvación. ¿Sabe lo que eso significa? Que nosotros entonces no tenemos que desfallecer. No tenemos que desanimarnos como aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. No tenemos que perder la esperanza. Porque esta verdad nos anima a perseverar, como dice el apóstol en el versículo 6. Sin embargo, nuestra perseverancia a este lado de la eternidad debemos de ejercerla por medio de la fe. Es solamente por medio de la fe que podemos perseverar en los momentos duros, en los momentos de contienda, de fricción.
Recordemos bien que es el Espíritu de Dios que nos da un corazón nuevo, que entonces que nos da Él mismo el regalo de la fe para salvación. Pero ¿se queda ahí? No solamente para salvación, sino que esa misma fe es la clave para la perseverancia. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 5 al 7, donde él dice lo siguiente: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelado en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, se han afligido con diversas pruebas. Ay, pero ¿por qué, Pedro? ¿Por qué tú dices esto? Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe no solamente es el camino que nos traza el camino a la salvación, sino que es la clave para perseverar. Pedro está diciendo, la fe es el elemento necesario que nos ayuda a continuar y a estar preparados, porque seremos probados como por el fuego, para ver si esta fe de nosotros realmente es real o si simplemente es una imitación barata. Porque hay mucha imitación barata de la fe. Entonces Pablo, ahora volviendo al pasaje de Corinto, quiere que recobremos el ánimo que viene al recordar la promesa de Dios, en llevarnos a la esperanza que seremos una nueva criatura. Tendremos un nuevo cuerpo donde no experimentaremos más el sufrimiento, no solamente en este mundo, pero entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos, este dolor va a cesar, este dolor va a culminar. Y déjeme decirle que aunque Pablo ciertamente prefiere, nos dice en el versículo 8, que él prefiere estar con el Señor, o sea, él es honesto. Él está diciendo, si a mí me dan a escoger la iglesia en Corinto o estar con el Señor, ¿quién tú crees que va a ganar? Hello. Yo quiero estar con el Señor. Él está siendo honesto. Yo prefiero no estar pasando por esto. Yo prefiero no estar en contienda con mis hermanos. Nosotros vamos a decir exactamente lo mismo. Sin embargo, lo importante de este pasaje es que él dice que no importando si yo estoy con el Señor, o sea, si yo estoy con Cristo, yo estoy con ustedes. Versículo 9, él dice, yo he hecho que mi ambición principal, es decir, que mi motivación más grande sea agradar al Señor. Amados, sus pastores predican domingo tras domingo. Les aconsejamos semana tras semana. Trabajamos en los asuntos de la iglesia día tras día, no buscando agradarle a ustedes. Si usted creía eso, déjeme destruir su expectativa ahora mismo. No es para agradar a IBCD. Nosotros le amamos en el alma. Pero nosotros no hacemos las cosas para su agrado. Buscamos el agrado de Dios. Es a Él quien tenemos que adorar y agradar. Porque déjeme decirle que si sus pastores les pastoreamos pensando cuál sería su agrado y su preferencia, estuviésemos recluidos ahora mismo. Porque todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una preferencia. Pero Dios no le ha dado pastores para que le agrademos a usted. Le ha dado pastores para que le cuiden y para que les podamos dirigir. Además, usted sabe por qué la palabra, no Pablo en este contexto, pero la palabra en general cuando nos habla de esta ilustración o este ejemplo del pastor y su rebaño. ¿Sabe por qué constantemente vemos que Dios es nuestro pastor, nosotros somos su iglesia, su rebaño? Porque las ovejas no saben hacer otra cosa que no sea seguir su pastor.
Amados, Corinto, la iglesia en Corinto no quería seguir a su pastor. Quería seguir las estrellas internacionales, la gente de influencia, la gente reconocida, los influencers de la época. Esos son los que ellos querían seguir. Pero Pablo tenía una cosa demasiado de clara, y es que él no iba a hacer las cosas para agradar a los corintios. ¿Sabe por qué él no podía hacer las cosas para el agrado de la gente? Y lo tenía que hacer para el agrado de Dios. No solamente es porque era su ofrenda grata, no es solamente porque él se sacrificaba, no solamente porque él quería adorar a Dios, eso ciertamente es sumamente importante. Pero yo creo que él lo hacía por lo que él está ahora apuntando en el versículo 9. Porque él sabía que en el día final, tanto él como la iglesia tenía que comparecer ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba claro que no vivía para el agrado de ellos y que todo lo que él hacía era para servirles, para amarlos, para cuidarlos, pero que si ellos de igual manera no se dejaban cuidar, si ellos no se dejaban amar, ellos tenían que comparecer ante el tribunal y rendir cuentas por sus acciones. Porque no obedecieron el apóstol y el pastor que el Dios le había dado a su iglesia. Diga ay o diga ouch, pero diga algo. Amados, yo creo que es claro que la iglesia tiene que obedecer a sus pastores. No porque lo digo yo, sino porque yo creo que Hebreos 13:17 es claro. Pero aquí también es claro que cada uno responderemos si hacemos el bien o si hacemos el mal. Yo creo que ustedes están claros qué tipo de pastores tienen ustedes en esta iglesia. Aquí no andamos predicando fábulas, no andamos predicando doctrinas de demonios. Nosotros no aquí andamos buscando aprovecharnos de ustedes. Al contrario, si fuera por eso, ninguno de nosotros estuviese aquí. Si fuera por lo monetario, si fuera para sacarle algo, no estuviésemos aquí. Hacemos lo que hacemos porque Dios nos ha llamado para amarles y cuidarles. Pero si usted no se deja cuidar, si usted no se deja pastorear, usted tendrá que rendirle cuenta a Cristo en el día final. Porque nosotros estamos muy claros que tenemos que rendir cuenta a Dios por su iglesia, aquella que Él redimió, por la cual Él derramó su sangre. Pero también podemos ver que Dios ha dejado pastores en su grey. Veamos entonces, hermanos, la sección del 11 al 17. El amor de Cristo es el propulsor del ministerio. Y entonces ahora Pablo, después de haber dicho dónde encuentra su ánimo para el ministerio, mirando las promesas de la nueva creación en un cuerpo renovado, ahora vemos que su ministerio está basado en la sabiduría de Dios para persuadir a los hombres. En otras palabras, él no puede vivir en el temor al hombre. Él tiene que temer a Dios, es decir, hacer las cosas en la sabiduría de Dios, no jactándose en sus apariencias exteriores. Porque sabe que Dios es omnisciente y conoce las intenciones de su corazón. De la misma manera, el trabajo de la predicación del Evangelio y el amor que Pablo ha tenido con la iglesia debía de ser suficiente para que ellos estuviesen orgullosos de su obra, de su labor con la iglesia en Corinto. Pero al parecer él dice esto porque no fue así. Pablo no era un orgullo para ellos. Lo denigraron, lo dieron como menos, como un apostolito, como un pastorcito, sin muchas credenciales. Pero wow, en vez de Pablo arrancar e irse y decir, ustedes quédense ahí solos, hagan lo que quieran hacer, yo me voy.
en vez de él desistir y dejarlos, él sigue escribiéndoles nuevamente. Le escribe sobre la verdad, para que esta iglesia deje de poner su confianza en las cosas que impresionan y que puedan ver realmente el amor sincero de Pablo. Amados, Pablo aguantó bien chévere. Aguantó crítica, aguantó ser ofendido, aguantó ser comparado con otros. Sus intenciones fueron cuestionadas. Y esto lo sé por lo que podemos ver en el versículo 13, donde él dice, si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Ven lo que el pastor John MacArthur dice, lo que él dijo, pasó a morar con el Señor, dijo sobre este texto, esta parte donde Pablo dice locos. Esta frase griega significa por lo general sufrir demencia o estar de remate. Por aquí Pablo usó la expresión para describirse como un devoto dogmático de la verdad. De esta forma respondió a los críticos según los cuales él no era más que un fanático demente. La iglesia pensaba que Pablo había llegado a la locura. Lo daban por loco por defender la verdad. Cualquier parecido con la realidad presente no es pura coincidencia. Porque la verdad tuvo que ver con confrontar el pecado en la iglesia. Por hermanos, Cristo murió por una iglesia para que fuera pura, para que fuera santa y fuera sin mancha. Entonces usted sabe lo que los pastores estamos llamados a hacer de parte de Dios desde este púlpito y de manera también individual y personal con ustedes. Eso mismo, confrontar el pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo creo que hace varias semanas atrás yo expliqué brevemente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó sobre el arrepentimiento, sobre la restauración y la reconciliación cuando hemos ofendido o nos han ofendido a nosotros en Mateo 18. No voy a volver a repetirlo para no parecer una grabadora rota. Pero Mateo 18 nos da ahí la manera y el proceso para buscar el perdón, buscar el arrepentimiento, buscar la reconciliación. Pero no solamente eso. Tito 3, 9 al 11 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Mira lo que dice a continuación, al hombre que cause divisiones, es decir, divisiones dentro de la iglesia, después de la primera y segunda amonestación, ¿de parte de quién? ¿De parte del apóstol? No, de parte de la iglesia, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Pero no se queda ahí. Segunda de Tesalonicenses 3, 13 al 15. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ¿qué deben de hacer? Señalen a tal y no se asocien con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. ¿Para qué propósito? Lo vamos a ver ya mismo. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. El propósito de amonestación es para traer al hermano al arrepentimiento, para que vuelva de su mal camino. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes no van por un buen camino. Sin embargo, a pesar de que la Biblia es clara, que los pastores tenemos que confrontar el pecado, que el mismo discipulado entre todos es confrontarnos con el pecado, es rechazar, es repudiar el pecado. Sabemos que van a haber personas que no se quieren someter a eso, porque quieren seguir en su pecado. Yo creo que tienen una perspectiva errada de lo que es la iglesia. Hermanos, la iglesia es una comunidad de personas redimidas que perseguimos la santidad y no el pecado. De lo contrario, perderíamos nuestra relevancia. Recuérdese que la relevancia de la iglesia no está en el mundo ni en la cultura. La relevancia de la iglesia está en lo que Cristo ha dicho.
confrontarnos para que seamos más como Él. Entonces, si no predicamos de pecado, si no nos amonestamos mutuamente, recojamos las maletas, recojamos las sillas, tranquemos las puertas, vámonos, porque no estamos haciendo nada. Para eso existimos, para eso es que estamos aquí, para cuidarnos todos nosotros. Entonces, iglesia, imagínense si a Pablo lo llamaron loco por confrontar al pecado, quiere decir que a sus pastores les van a llamar algunas cositas también. Nos acusarán como acusaron a Pablo. Dirán de nosotros cosas para manchar nuestro testimonio. Pero podemos ver aquí que esto es parte del ministerio. Y yo me rasco la cabeza porque sé que eso es verdad y me duele. Pero eso es lo que vemos en las Escrituras. Por iglesia, no se vaya usted muy lejos tampoco. Porque es posible cuando usted tenga que confrontar el pecado de su hermano, alguien también hable mal de usted. Y quizás también digan que usted está loco por defender la verdad. Eso es parte de la naturaleza del pecado. Cegarnos y hacernos creer que estamos bien. Por esta razón es que debemos de estar preparados para las realidades del ministerio, pero estar preparados de las realidades de la iglesia, de las cosas que vamos a enfrentar. En cambio, cuando Pablo dice que estamos cuerdos, ¿verdad? Por un lado dijo, estamos locos, es para Dios, pero si estamos cuerdos para ustedes, se refiere aquí con cuerdo a una persona que es moderada. Es decir, a la hora de Pablo confrontar este pecado y las situaciones, lo hizo de una manera tranquila, de una manera sobria, de una manera que no perdió el control. Y esto es lo que Dios pide de sus siervos, que podamos confrontar en amor, reflejando el carácter del Señor. Pero hay que reprender y exhortar, por hacerlo de una manera sobria. El confrontar no nos da permiso de faltarle respeto a nadie. Y Pablo entendió eso. Igualmente, iglesia, el confrontar el pecado no es ponerse en una posición de maltrato. Jesús, yo creo que es nuestro modelo de confrontación y reprensión, pero sin pecado. Podemos decir la verdad sin herir. Y déjame decirle que aunque la verdad duele, la verdad va a doler, pero deje que sea la verdad la que duela. Que no sea nuestro carácter pecaminoso. Que sea simplemente la verdad. Entonces, al llegar a este punto, no sé si pueden ver la realidad de lo que Pablo está enfrentando. Uno se pudiera hacer la pregunta, y sobre todo aquellos que tienen aspiraciones al ministerio, ¿a quién le dan ganas de entrar al ministerio si es para recibir críticas y acusaciones? ¿A quién le dan ganas de hacer esto? Pues déjeme decirle a aquellos hermanos que están aspirando al ministerio que no todo es color de gris. Es que nos ha tocado una parte un poco oscura de esta carta. La carta más difícil del apóstol Pablo, la más complicada. Ciertamente a veces las cosas son difíciles y parecen ser gris. Ciertamente la circunstancia que Pablo enfrentó fue fuerte. Y los pastores también vamos a tener tiempos grises, pero no todo va a ser gris. Dios va a dar tiempos de sumo gozo. Vale la pena obedecer al Señor. ¿Y usted sabe por qué? Porque Pablo sabía que el amor de Cristo es lo que lo ayudaba a continuar perseverando. Si no era por el amor de Cristo, hace rato que le hubiese tirado los guantes, hace rato le hubiese tirado la toalla, hace rato hubiese escrito SOS, ayuda, hubiese dado clave morse hace rato, ayúdenme, sáquenme de este lío. Pero el amor de Cristo era más grande. El amor de Cristo iba por encima de todo. Versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne.
Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nos encanta citar ese pasaje. Ay, Señor, qué lindo. Ay, somos nueva criatura. Pero quedan unos remanentes por ahí. Ay, Señora, paz. Amados, ¿usted sabe por qué Pablo soportó, luchó y perseveró y se mantuvo en el ministerio? Porque el amor de Cristo lo apremió. El amor de Cristo lo obligó, lo impulsó a continuar hacia el frente. Cristo era el ancla donde Pablo estaba fundamentado. Él no se soltó de ahí. La única manera que él podía perseverar hacia adelante era conociendo el amor de Cristo. ¿Y sabe qué? Eso fue suficiente para él. Amados, de igual manera, la motivación de los pastores tiene que estar puesta en Cristo. Porque de lo contrario a la primera señal de adversidad, diremos, ¿y patitas para qué te quiero? Saldremos corriendo. Si nuestro agrado, si nuestra esperanza está en la afirmación de los hombres. Pero de igual manera, iglesia, de igual manera, si a la señal de adversidad entre la iglesia, entre la membresía, no podemos verlo como que es la primera señal de salir corriendo. Porque el amor de Cristo también debe de ser suficiente para ustedes. Él nos ha dado los recursos espirituales para ser restaurados. Primero con Él y después con cada uno de nosotros. Él nos ha dado los recursos para la reconciliación, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Además que si hay pecado personal o de otro, o alguien nos ofendió, debemos de saber que esta escritura nos está señalando a no vivir como viejas criaturas. Las cosas viejas quedaron, ¿dónde? Quedaron atrás. Mátalo, mata a ese viejo hombre. Vive de acuerdo a tu nueva criatura. Esto es una verdad sumamente agradable para nosotros. Pero a veces no es muy fácil vivirla. Porque tenemos que matar el pecado. Tenemos que matar a ese viejo hombre. Él dice, si estás en una nueva criatura, vive de esa manera. Vive de acuerdo a la nueva naturaleza que se te ha dado en Cristo. Por eso es que Pablo dice que la reconciliación es posible. Me lleva a mi último punto, mi última sección, los versículos 18 al 21. La reconciliación es la meta del Evangelio. Hace un momento, y lo sigo diciendo, que la reconciliación es posible. En esta sección estamos viendo que Pablo nos está enseñando que es posible porque está fundamentada en el mismo Evangelio. Sin Cristo estamos lejos de Dios. Porque nuestro pecado nos destituyó de su gloria. Sin embargo, la obra de Cristo es de tal magnitud que en la cruz Él cargó nuestras ofensas. Él cargó nuestro pecado. En la cruz podemos ver que Cristo ha transferido nuestras ofensas y las acreditó a su cuenta para cuando Él muriera en esa cruz, Él muriera como nuestro sustituto. Es decir, en lugar de nosotros. Además podemos ver que en el versículo 21 vemos algo sumamente glorioso. Porque aunque Él no conoció pecado por su propia cuenta, Él era impecable, era perfecto. A pesar de eso, Él se hizo pecado por ti y por mí. Se hizo pecado. Sin tener pecado, sin haber pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Amados, este pasaje es fundamental
para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí hay un concepto llamado la doble imputación. Quizás en otros momentos lo he explicado, pero lo explico otra vez para beneficio de aquellos que no me han escuchado. Hay un concepto llamado la doble imputación. Pues lo que le acabo de describir es la primera parte de esa imputación. La imputación significa, como le dije, Él toma de lo mío y Él se lo atribuye a Él mismo. Esa es una parte de la imputación. Mi pecado es imputado a la cuenta de Cristo. Pero la segunda parte de la imputación la vemos en la parte baja del versículo 21. Para que seamos justicia de Dios en Él. Ahora bien, ¿cómo somos nosotros justicia de Dios en Él? Esa es la gran pregunta. Esto es importante porque para nosotros tener una comunión restablecida con Dios, para nosotros para estar reconciliados con Él, no solamente requiere que Él tome lo mío, que Él tome mis ofensas y muera. Eso es una parte crucial e importante. Pero también requiere que se me acredite a mí y a ti su justicia perfecta y su santidad. Esa es la otra parte de la moneda. Solo así podemos ser reconciliados con Dios. Él toma lo de Él y me lo da a mí. Y a la luz de esta obra maravillosa en la cruz, soy perdonado, pero también soy justo. No por mis obras, sino por su gracia. Y de esa manera somos reconciliados con Dios. Sin embargo, como parte de este mundo caído, como dije hace un rato, no hemos llegado a la consumación de estas promesas. Somos nueva criatura en Cristo, pero seguimos en un cuerpo que sigue estando sujeto a limitaciones y estando sujeto a pecado. Por lo que podemos ver que a todos aquellos que se nos ha transferido esta justicia del Hijo de Dios, la diferencia es que aunque luchamos con el pecado, no somos gobernados por el pecado, porque ya no vivimos para nosotros. Iglesia, si usted está en Cristo, usted no vive para usted. Usted no vive para usted. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que dice Pablo, ya no vivimos para nosotros. Entonces, si Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio del Evangelio, cuando esta iglesia en Corinto cuestionó el ministerio de Pablo, que lo criticaron, que lo denigraron y lo tildaron de loco, lo que quiere decir es que la iglesia se estaba alejando del mensaje de Cristo. El mensaje que Cristo predicó estaba atado al carácter de Pablo. El mensaje que estaban predicando los falsos apóstoles estaba atado al carácter de los falsos apóstoles, porque era sobre ellos y sobre lo grande que ellos eran. Y el mensaje de Pablo era lo débil que yo soy y lo grande que es Cristo. ¿Puede entender cómo el mensaje estaba atado al carácter de uno o del otro? Hermanos, tenemos que tener en cuenta el pecado que tenían la iglesia en Corinto, dejándose llevar por la influencia de otros que no querían agradar a Cristo. Esto lo que quiere decir es que la iglesia estaba perdiendo el norte. La iglesia estaba perdiendo el Evangelio. Eso es lo que es. Por eso es que un pasaje como este es tan importante. Porque una iglesia que pierde el Evangelio es una iglesia que va a seguir cayendo en descenso, cayendo en pecado. Se estaban alejando de Dios. Lo que entonces Pablo, ya al culminar este pasaje,
cuando entonces Él se llama a sí mismo como un embajador de Cristo. O sea, siendo un representante escogido de Dios para llevar las buenas nuevas al mundo, para que conocieran su condición de perdición y de pecado, para que conocieran que había una forma de volver a Cristo. Por eso es que Él es enfático en el versículo 20. Él dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos. Es decir, como nosotros se nos ha sido dado este tesoro en vasos de barro, como se dijo la semana pasada, a mí se me ha encomendado este mensaje. Entonces yo te puedo decir a ti, iglesia, reconcíliense con Dios. O sea, Él está diciendo, iglesia, vuelve a la verdad. Te has desviado del mensaje. Vuélvete a Cristo. Amados, el celo de Pablo no era porque él quería tener la razón y porque se creía el más que sabía. Era para que volvieran a la verdad y pudieran restablecer su relación primero con Cristo, pero después con el apóstol Pablo. Porque estaban haciendo caso a los falsos apóstoles y no a él. ¿Ve cómo la reconciliación era posible? Reconciliación aquí, vertical primero con Dios, para que después de manera horizontal podamos ser reconciliados los unos para con los otros. Esta verdad le había sido otorgada al apóstol. Esta verdad que lo impulsaba a vivir en santidad y que los debía de impulsar a ellos de vivir en santidad, porque todo lo que tenían era por gracia. Amados, sus pastores, hoy representamos al príncipe de los pastores. Estamos debajo del señorío de Cristo para que nosotros podamos modelarles a ustedes la verdad. Pero como ustedes saben bien, somos imperfectos. Aún luchamos con nuestros propios pecados. Pero ¿sabe algo? Somos los pastores que Dios le ha entregado para este tiempo. Cuando tengamos que confrontar el pecado, no cruce las manos y se ponga a la defensiva. Recuérdese que Cristo cargó tu pecado, dándote una nueva vida para que seas reconciliado con Él. No se trata de orgullo, de arrogancia, se trata de que si estás en Cristo, lo que tienes que arrepentirte porque Él te ha perdonado. De manera similar, todos los miembros estamos llamados a modelarnos a Cristo, cada uno de nosotros. Nadie tiene más ni menos de Cristo. A todos se nos ha dado el mismo espíritu. Lo que quiere decir que cuando ofendo a un hermano o una hermana, la reconciliación es posible. Porque la reconciliación es la meta, el objetivo del Evangelio. Pero si no buscamos la reconciliación, si no buscamos el perdón, no buscamos el lidiar con el pecado, porque nos creemos superiores o nos creemos exentos, ciertamente hemos perdido el camino. Porque la reconciliación es la voluntad de Dios. Ahora déjeme decirle que para ser reconciliados hace falta dos partes: el ofensor y el ofendido. Tiene que haber perdón, tiene que haber arrepentimiento. Son de ambas partes. La reconciliación es solamente posible si una de las partes está disponible. Si una de las partes está disponible y la otra no, la reconciliación no será posible. Pero como dice Pablo a los romanos, mientras esté de nosotros, estar en paz con todos. En cambio, amados hermanos, ahora hablo a mis amigos que están aquí, que quizás no conocen al Señor Jesucristo. Quizás has venido algunas ocasiones, o quizás te invitaron. Quizás simplemente estás aquí para acompañar a alguien, pero Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Pues te acabo de describir los desastres que se ven dentro de la iglesia. Aquí puedes tener una expectativa clara de que no somos una iglesia perfecta, pero una iglesia que, aunque imperfecta, busca guardar la palabra y vivir en santidad, buscando el perdón y la reconciliación.
Por lo tanto, amigo, te invito a que te arrepientas de tu pecado. Dale la espalda a esa vieja criatura para que tú seas una nueva criatura en Cristo. Para que tú también puedas ser parte de esta comunidad de gente imperfecta, de gente que todavía luchamos con el pecado. Podamos vivir en santidad para Él. Finalmente, iglesia, te hago varias preguntas. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la iglesia de Cristo? ¿Crees que simplemente es sentarte cada domingo sin rendir cuentas de tu manera de vivir? Pues eso no es lo que revela la palabra. De hecho, eso es efectivamente lo que el apóstol no quiere. Él no quiere que vivamos una vida de apariencia, una vida estética. Él quiere que vivamos una vida genuina, donde nos entreguemos de todo corazón. ¿Y sabes qué? Eso va a tomar esfuerzo. Eso va a tomar romper, destruir, y no sé qué otra palabra, nuestro orgullo. Que seamos menos de nosotros y más de Él, como decía Juan el Bautista. Que sea menos de mí y que sea más de ti. Que esto quiere decir que van a haber momentos difíciles de sufrimiento, pero debemos de aprender a sufrir bien para la gloria de Cristo. Aprendamos entonces, amada iglesia, a tener las expectativas correctas, porque todos hemos sido salvados por gracia. Eso quiere decir que si hemos sido salvados por gracia, debemos de tener gracia para con otros. La gracia que Él tuvo conmigo, ahora yo la tenga con otros. Que no seamos ahora los más celosos de la gracia, pero no vivamos en gracia. Que es lamentable cuando caemos en eso. Que el Señor nos perdone si hemos caído en eso. Y para aquellos hombres que han aspirado al ministerio pastoral, no se desaliente, no se desanime. El ministerio es duro, pero también trae gozo. De lo contrario, los pastores no estuviésemos aquí en el día de hoy. Recuérdese que nuestro gozo primordial está puesto en aquel que murió por nosotros y no por el aplauso de los hombres. Amados, aprendamos que una iglesia sana no es una iglesia perfecta, pero una iglesia que es confrontada por el pecado para que podamos vivir en piedad. Amén. Oremos al Señor. Padre, sacamos solamente un momento para reflexionar y orar sobre lo que hemos visto. Padre, danos las expectativas correctas, Señor. Ciertamente debemos de vivir cada día matando nuestro pecado y debemos de cada día crecer más en Ti. Pero a la misma vez vemos que Tu iglesia no es perfecta y vamos a caer en ofensas y en pecado. Y debemos de, Señor, de tener esa expectativa para cuando lleguen las frustraciones, lleguen el tiempo difíciles, podamos ver la vida del apóstol y poder usar su ejemplo y su modelo para continuar, Señor, para continuar perseverando, Señor, en que vamos, Señor, pronto a experimentar una restauración total de nuestros cuerpos. Pero que también podamos vivir con la esperanza que Tu amor es suficiente, Padre, por nosotros. Y que podamos recordar, Señor, que si no fuera por este sacrificio tan grande, por esta doble imputación que Tú hiciste por nosotros, ninguno de nosotros hubiese encontrado la salvación. Gracias, Señor, porque podemos ser reconciliados por la obra de Tu Hijo amado. Señor, si habemos personas hoy, Señor, si hay hermanos que se han ofendido, Señor, si hay personas, Señor, que están viviendo lejos de Ti o que están viviendo simplemente de apariencia, Señor, destruye el orgullo y que puedan ser reconciliados los unos para con los otros. De igual manera sabemos que los pastores no seremos perfectos y ofenderemos de igual manera. Pero, Señor, que es Tu palabra la que nos está diciendo, la que nos está dictando, Padre, que el pecado tiene que ser confrontado. Y sabemos que a muchos no les gustará.
Aliéntanos a nosotros como pastores en los días difíciles, Señor, donde también nos criticarán y nos dirán cosas de nosotros que no son reales, porque realmente quien conoce nuestras intenciones eres tú. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser animados, fortalecidos, Señor, en que tú eres suficiente para nosotros dentro del desánimo. Que podamos mirar como pasajes como el capítulo 4, el capítulo 5, Señor, para nosotros poder refugiarnos en tu esperanza. Porque la iglesia también se refugie, Padre, en tu amor. En que un día seremos lo que hemos de ser y ya no estaremos más en sufrimiento y el dolor. Un día ya no nos ofenderemos. Un día estaremos en eterna felicidad. Pero danos un destello, Señor, como vimos también el miércoles, donde tu palabra, siempre y cuando la vivamos, como nos dice, por tu gracia, encontraremos la única felicidad que es posible refugiándonos en ti. Que acudamos a tu sabiduría, a tu voluntad, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.